7 en punto de la mañana, a las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, segunda hora ya desde la mañana de Federico en el radio en este martes 4 de noviembre. Yo soy Rosana Laviada, reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa en el día de San Carlos Borromeo. Así que felicidades a todos los Carlos, también a las Carlas. Hijo de una familia noble, durante años fue un gran amante del vicio y de la vida mundana. Solo a partir de la muerte de su hermano se abrió al camino de la fe. Bueno, muchas veces un hecho dramático o muy duro nos sirve para aprender. En el caso de Carlos Borromeo, fíjense ustedes el aprendizaje, tuvo que morir su hermano para abrirse camino en la fe cristiana. En fin, felicidades a todos los Carlos, a las Carlas y especialmente a aquellos que son miembros del Club de Libertad Digital, en una jornada en donde suben las temperaturas. Solamente va a haber chubascos en el cuadrante noroeste peninsular, cielos poco nubosos o despejados en el resto del país. Hay alerta amarilla o naranja en el litoral gallego, también en el Cantábrico por viento y fenómenos costeros. Ya saben ustedes que siempre les pedimos mucha precaución, pero ojo porque hasta ahora en el centro peninsular tenemos 6 grados y hoy vamos a estar rozando los 20 grados. Una jornada muy pero que muy agradable en el centro de la península, en la capital como ayer, muy parecida a la de ayer. La máxima nacional en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, allí 31 grados. Y déjenme que les aclare que ayer me decían los canarios, no, es que en verano no hace aquí 30 grados, en invierno no hace aquí 30 grados, perdón. Hombre, ya lo sé, pero 25 sí que hace en las Islas Canarias. En cualquier caso es cierto que las islas están ahora mismo, no sé si disfrutando, yo creo que sí, o a lo mejor padeciendo, quién sabe, nunca llueve a gusto de todos, unas temperaturas que son altas para la época del año en la que nos encontramos, porque 31 grados en Canarias ya es calor. La mínima hoy en Soria y en Teruel con 3 grados. Y estamos en las primeras horas de otra jornada que promete ser frenética en lo que a la información se refiere. Hoy es la segunda jornada del juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ayer negaba todos los cargos que se le imputan, a pesar de que... Sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, ¿has filtrado los correos? ¿Y qué le dijo? Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, dejó clara la predisposición de Álvaro García Ortiz y los fiscales condicionados por... Parecía en principio un fraude fiscal que se iba a investigar, un fraude fiscal más que se iba a investigar. Yo el 8 de marzo pregunto a qué viene este repentino interés de un asunto que en principio no nos sonaba que fuera de dación de cuenta y me dicen que es el implicado, el administrador de Maswell Cremona, el señor González Amador, pues mantiene, yo lo desconocía, evidentemente no hay ningún dato ni en el expediente tributario ni en la denuncia nuestra, que el señor González Amador mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso se lo dice su decana, ¿verdad? Sí, me dice la fiscal decana. Sí, yo le pregunto porque supongo que ya habrá hablado con la fiscal jefe y yo le pregunto qué pasa. Entonces me comenta este asunto. Claro, lo explicaba el fiscal Julián Salto, más conocido por ser aquel hombre extraído del Metropolitano en plena competición europea a las 9:26 de la noche, ese 13 de marzo del año 24, porque notaba que había un interés excesivo en lo que sucedía en torno a este caso. ¿Por qué hay tanto interés? ¿Por qué hay tanta preocupación? Porque el señor Amador se trataba de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Les he dado 2 pinceladas de lo que sucedió ayer en el Tribunal Supremo. Luego van a poder escuchar más en una jornada histórica que hoy volverá a repetirse. Tenemos a un fiscal general del Estado ante el Supremo, donde también han sido procesados por organización criminal Aldama, Koldo y Ábalos, que les recuerdo, durante muchos años en este país fue la segunda, quizá la segunda no, pero sí la tercera persona más poderosa en España, con más poder en el gobierno de la nación. También tenemos un informe de la UCO sobre la mesa, sobre otro ministro, Ángel Víctor Torres, al que los agentes sitúan en reuniones clave y en conversaciones comprometidas que coinciden con el cobro de mordidas tras la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas. Al mismo tiempo, la UCO trabaja ya en un informe sobre los mensajes intercambiados por Begoña Gómez en los 7 años que lleva en la Moncloa y que han sido aportados en la investigación, mientras David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, para dilatar el paso del suyo personal a la audiencia, esgrime ante la jueza Viedma que sus derechos fundamentales han sido dañados por la incautación de sus correos. Si ustedes creen que un país puede aguantar mucho más en estas circunstancias, díganme cómo lo hacemos. Explíquenmelo. Esto es solo un resumen, un breve resumen
en nada, 3 minutos, de lo que sucedió ayer. Hoy es el día que podemos afirmar que un miembro más del Gobierno, del Ejecutivo, mintió y lo hizo de forma reiterada y previsiblemente consciente en sede parlamentaria. En concreto, ante la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado, él es Ángel Víctor Torres. ¿Usted el día 15 tuvo una reunión con Aldama? No lo recuerdo, sí. ¿No lo recuerda o no? No lo recuerdo, es que... Puede ser que sí, entonces. Yo le respondo, no recuerdo haber tenido ninguna reunión y me vuelvo a remitir a mi respuesta. No lo recuerda, pero podría ser que sí o que no. Él habla ahí de un momento, no sé a qué se refiere. De saberlo, hubiese borrado. Usted tiene más mensajes, se lo voy a dar la oportunidad, del señor Aldama para que usted nos los cuente ya de una vez por todas. No me consta ningún mensaje. No me consta, señor. De verdad, ¿sí o no? No, que no me consta. Bueno, acaban de escuchar este momento que se produce en la Comisión de Investigación en el Senado, el día que hace ya unos cuantos meses Ángel Víctor Torres estaba contestando a ese interrogatorio con el "no me consta" clásico. Bueno, nos acabamos de dar cuenta, o aquellos que no lo sabían hasta la fecha, que ese "no me consta" de Pedro Sánchez no es, como ven, exclusividad del presidente del Gobierno. Tan siquiera fue el primero en utilizarlo. El ministro Torres ya lo practicó y además con profusión. He de explicarles aquí una cuestión, y es una conversación que se suele producir de manera reiterada y que suele salir de manera reiterada aquí en el programa, en la tertulia. Hay quienes piensan que en la actualidad todos los miembros del Gobierno que pueden estar implicados en estas tramas, en la trama Mascarillas, en la trama Koldo, solamente van a caer por la cuestión, diría el presidente del Gobierno, de sus costumbres o sus hábitos, ¿no?, personales. Es decir, bueno, pues el gusto por ir con prostitutas, las habilidades que tienen para relacionarse con mujeres y colocarlas en puestos públicos. Bueno, la realidad es que yo pienso que no. Hay informes y hay datos que están dejando a la luz los informes elaborados por la UCO, en donde se demuestra que la corrupción es máxima, llega al tuétano. Es decir, la corrupción está tan profundamente introducida en los gobiernos, como es el caso del Canario, y ahora se lo vamos a explicar, que más allá de los usos y costumbres que tengan nuestros políticos, la corrupción está ahí. Y se han dado contratos a dedo a determinadas empresas porque así interesaba y porque así se ordenaba desde la cúpula. Y si no, fíjense en lo siguiente que les tengo que contar, que es lo que cuenta el informe de la UCO, la parte a la que hemos tenido acceso y que hemos conocido, que no es toda, ¿eh? Tal y como se pone de manifiesto en este último informe, solo se ha filtrado parcialmente, como les digo. Según algunas informaciones, los agentes ya han alertado al juez de que rastrean otros 84 dispositivos y más de 1 millón de correos electrónicos, pero para que se hagan a la idea del informe sobre Ángel Víctor Torres, del que le estamos hablando, se han filtrado 60 páginas y el informe tiene cerca de 300. Es decir, que habría una gran cantidad, un 60% prácticamente de ese informe que todavía se desconoce. Fíjense ustedes la magnitud del trabajo que tienen por delante los agentes. Pero en el caso de Torres vuelve a ponerse de manifiesto el buen hacer de los técnicos y funcionarios y que quedan en evidencia las presiones ejercidas por parte de las máximas autoridades. Hay que recordar que Ángel Víctor Torres era por aquel entonces presidente de las Islas Canarias. Vamos a darles más detalles sobre esta cuestión con Silvia Ribeiro, Vanessa Vallecillo. Vanessa, buenos días. Buenos días, Rosana. Los agentes consideran que queda acreditada la influencia de Aldama a través de Ábalos y Koldo en la trama canaria de las mascarillas, siendo Ángel Víctor Torres presidente del archipiélago. A través de los intercambios de mensajes, los agentes de la UCO consideran que queda demostrado que el actual ministro de Política Territorial trata de sortear los obstáculos e inconvenientes que le plantean los técnicos cuando estudian las ofertas presentadas a los concursos. En uno de esos mensajes, el presidente llegó a decir: o lo soluciona la responsable económica o la levanto para el aire. La responsable de recursos económicos era Ana Pérez, a quien Torres dijo no conocer en el Senado, cuando en realidad en una de las conversaciones destacadas en el informe, este comunica a su interlocutor que está con ella. Cuando era usted presidente del Gobierno de Canarias, ¿qué relación tenía usted con Ana María Pérez, que era la directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud? ¿Estuvo usted en contacto con ella acerca de las compras que se iban haciendo de material sanitario? No tenía ninguna relación con ella. Es más, yo creo que la vi solamente una vez en un acto de una inauguración que hicimos de unas instalaciones en Gran Canaria. No tenía relación con ella.
Koldo fue quien puso en contacto a Aldama con la mano derecha del presidente canario Antonio Oliveira. Según trasciende de las conversaciones, Soluciones de Gestión tenía un trato de privilegio con el gobierno de las islas y era Koldo quien dirigía las operaciones. La jefa del servicio de contratación muestra en una de esas conversaciones las dudas de la compra sin pasar por el gobierno. A mí, decía, me da igual de dónde venga, soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos. Bueno, la semana pasada en ese interrogatorio a Pedro Sánchez he de decir que el representante precisamente de Coalición Canaria, el senador de Coalición Canaria que le hacía el interrogatorio al presidente del gobierno, creo que en su día fue o tuvo algún cargo en la isla de Lanzarote importante, fue uno de los más interesantes, fue uno de los más importantes y además él reiteraba que en el caso de las Islas Canarias tenían su caso y su investigación particular, que he de decirles que en la prensa regional que se edita en las islas es tema de portada y de apertura todos los días. El futuro de Ángel Víctor Torres, desde luego, es muy negro, pero ayer vuelve otra vez a llamar la atención el hecho de que el Gobierno, por el simple hecho de que todavía no está imputado el ministro, sale a defenderle y además se entromba. No hay nada contra el ministro, no hay nada contra él. Y vuelvo otra vez a insistir en, digamos, la supuesta o la posibilidad de que se le relacione con prostitutas y ese famoso piso que decía Aldama que tenía para el ministro Ángel Víctor Torres en Atocha. Bueno, es que no todo pasa por los hábitos y costumbres. Es que también hay una corrupción intrínseca en todos estos contratos, en todas estas adjudicaciones que se hicieron, les recuerdo a ustedes, en plena pandemia, que son muy, pero que muy graves. Desde luego es mucho más grave que un señor se vaya de prostitutas, a mí me lo parece. En cualquier caso, sin quitarle importancia a que un señor se vaya de prostitutas, que normalmente suelen ser mujeres que son víctimas de la trata, Pero hasta aquí no vamos a restarle importancia a lo que dicen estos informes en otros aspectos y además en donde queda en evidencia que vuelve a haber una clase funcionarial, unos funcionarios que hacen su trabajo y que lo hacen con rigor, con honestidad y con profesionalidad. Y eso hay que destacarlo porque no es siempre así. Y si esto les parece fuerte, esperen a escuchar los siguientes testimonios. Segunda jornada en el Supremo con el fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados. Aunque sea ficticio o imaginario, ya saben todos ustedes que el fiscal se presentó ayer entre aplausos de los representantes de la Asociación Progresista de Fiscales en un numerito que se lo podía haber ahorrado, sobre todo para salvaguardar la imagen de la Fiscalía y también del Tribunal Supremo, vestido con la toga de fiscal, en su puesto de fiscal general, vestido con la toga de fiscal general, y en su puesto de fiscal general, ahí estaba el señor Álvaro García Ortiz. Hoy va a ser desde luego una jornada también intensa porque van a declarar, entre otros, el propio González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. La jornada comenzaba fuerte con la declaración del fiscal Julián Salto, que con todo lujo de detalles explicaba cómo le llamaron y urgieron a aportar información aquella noche del 13 de marzo del 2024. El interés y la urgencia de las llamadas se centraba en la negociación que llevaba a cabo con el abogado de un empresario. Él desveló la oferta, pero no sabía de quién se trataba. Parecía en principio un fraude fiscal que se iba a investigar, un fraude fiscal más que se iba a investigar. Yo el 8 de marzo pregunto a qué viene este repentino interés de un asunto que en principio no nos sonaba que fuera de dación de cuenta y me dicen que es el implicado, el administrador de Maswell Cremona, el señor González Amador, pues mantiene, yo lo desconocía, evidentemente no hay ningún dato ni en el expediente tributario ni en la denuncia nuestra, que el señor González Amador mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso se lo dice su decana, ¿verdad? Sí, me dice la fiscal decana. Sí, yo le pregunto porque supongo que ya habrá hablado con la fiscal jefe y yo le pregunto qué pasa. Entonces me comenta este asunto. Acto seguido llegaban los testimonios de las fiscales Pilar Rodríguez y Almudena Lastra, superiores de Julián Salto. La primera, conocida como la fiscal Cianuro, explicó cómo Lastra le dijo que habían filtrado el acuerdo desde la Fiscalía General del Estado. Lastra, por su parte, explicó con todo detalle qué pasó en las horas posteriores, la mañana del 14 de marzo. Yo jamás me represento que nadie, ningún miembro del Ministerio Fiscal vaya a proceder a realizar una filtración. Pero usted se había imaginado que la publicidad se la había dado por Fiscalía General del Estado, ¿no? Y se habían hablado de filtraciones con doña Almudena. No se le enciende... Yo no he hablado de filtraciones con Almudena, solo la señora Lastra da un exabrupto diciendo, esos lo han filtrado. Nada más. Yo conversaciones de filtración con la señora Lastra no tengo. No, lo primero que me entra es una llamada a las 9:10 de la mañana, creo, del fiscal general del Estado. ¿Y qué le dice? ¿La coge o no? Sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, has filtrado los correos. ¿Y qué le dijo? Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes.
Bueno, pues estas son las declaraciones que hacían las dos fiscales, las dos superiores del fiscal Salto, una detrás de otra. La primera de ellas se la presentábamos como la fiscal Cianuro, que en sus conversaciones venía a decir que había que meterle un poquito de cianuro a la presidenta regional. Escuchen ayer, cuando era preguntada por esta cuestión, cómo respondía. Yo no digo que quiero añadir más cianuro. Yo digo, dan ganas de poner un poquito de cianuro. Más es un adverbio que hace mucho daño y que no consta en mi mensaje. Pero lo señaló ahí el señor Hurtado en varias ocasiones y la sala de apelación sigue diciendo que yo dije, dan ganas de poner un poquito más de cianuro. No, yo dije, dan ganas de poner un poco de cianuro, porque no se puso cianuro. Bueno, pues este es el nivel. Ayer decía Víctor Rubido en la tertulia que a él le daba vergüenza y sobre todo le daba también miedo y de alguna manera, pues sospechaba de la Fiscalía al ver el panorama y al escuchar, ¿no?, a los fiscales. Yo no sé si su juicio ha variado mucho en las últimas 24 horas, sobre todo después de haber escuchado pues la exposición que hicieron los fiscales que pasaron por el Tribunal Supremo, pero lo que ayer se pudo ver en el Tribunal Supremo fue un auténtico espectáculo y una institución al servicio de un gobierno, ¿no? Siempre se lo recomendamos y se lo recordamos, ¿no?, de quién depende la Fiscalía. Bueno, esa es la famosa frase del presidente del gobierno y ayer se pudo ver. Como les digo, hoy segunda jornada, luego unos minutos, dentro de una hora aproximadamente podremos hablar con Miguel Ángel Pérez, se dirigirá a la sala de nuevo para asistir a esa segunda jornada que promete ser igual de interesante. Ya saben ustedes que son en total 6 jornadas con declaraciones de este tipo y hasta el día 13, si no recuerdo mal, no se podrá escuchar al fiscal general del Estado. Y hoy de nuevo, y esto es interesante, en esa ponderación que hacemos los medios para poder dedicarle la apertura a un tema u otro, gana, y lo hace además por goleada, esta cuestión, la cuestión judicial y la cuestión informativa, sobre todo por la inmediatez, ¿no? El informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres y la cuestión del fiscal general del Estado en ese proceso histórico que se está viviendo en el Tribunal Supremo. Solo el diario El País abre con el cese, dimisión de Mazón, podríamos llamarlo así, la indignación vence a Mazón. Este es el titular a toda página del diario El País, que es el único que abre su portada y le dedica su fotografía al valenciano, el presidente valenciano, porque, aunque La Vanguardia también abre con él, Mazón dimite y la Generalitat Valenciana queda pendiente de Vox, la fotografía de portada, la gran fotografía de portada, es para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo. Sobre Carlos Mazón, hay que decir que ha renunciado a esa presidencia de la Generalidad Valenciana. Ayer le pudieron escuchar aquí en directo, escucharon sus motivos y escucharon también sus reconocimientos de los fallos cometidos, que son todos aquellos fallos que en este programa desde hace 12 meses hemos venido relatando y que llamaba poderosamente la atención, he de decirles, verlos, reconocer a partir de ese punto al presidente valenciano cuando durante meses lo ha estado negando e incluso justificando. Es bastante llamativo. Bueno, quedan muchas incógnitas sobre cuáles van a ser sus próximos pasos, pero lo que sabemos de momento es esto. De momento mantiene su agenda activa y hoy preside en Alicante la reunión del Consejo del Gobierno. Va a mantener su acta de diputado y, por tanto, su aforamiento de cara a una posible citación judicial. Queda en el aire si, como afirmaban las primeras informaciones, tras su dimisión se va a acoger una baja médica. Esta opción podría retrasar su intervención en las comisiones de investigación e incluso eludirlas. Desde la oposición, el Partido Socialista ha vuelto a utilizar a las víctimas para cargar contra Mazón. Diana Morán de nuevo intentaba politizarlas. El ya expresidente apelaba a la responsabilidad para lo que resta de legislatura. Este nuevo tiempo que necesita la Generalitat, que demuestre que el Gobierno ya no tiene excusas para poder seguir arrastrando los pies, que ya no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie que justifique abandonar y despreciar a toda una tierra. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Agradecer el trabajo incansable, el coraje, la valentía, la lucha, sobre todo de las víctimas de esta dana, porque de ellas es el mérito de cobrarse la cabeza de Mazón, del peor presidente de la Generalitat que ha tenido esta comunidad en toda su historia.
Con Mazón ya dimitido, el Partido Popular pone el espejo en el PSOE y su falta de asunción de responsabilidades en la tragedia. Y por otro lado, en aras de esa continuidad que mencionaba el expresidente, el PP ha trasladado a Vox su decisión de que Pérez Llorca sea quien se ocupe de la transición hasta las elecciones. Los populares no cuentan con mayoría absoluta para investir por su cuenta a un nuevo presidente. Y si el partido de Abascal se niega, habría nuevos comicios anticipados. La fecha límite que se baraja es el 22 de marzo, el domingo después de Fallas. El líder de Vox advierte de que el Partido Popular tendrá que aceptar sus condiciones. Una decisión correcta, insisto, una decisión correcta. Por eso pido a los partidos que sostienen al gobierno autonómico que estén a la altura, que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente, que actúen con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano. Porque el Partido Popular con Vox actúa de la siguiente manera. Aquí tienes lentejas, si las quieres bien y si no las dejas. Parece que todavía no nos conocen. ¿Qué tengo que decir sobre el futuro? Que el Partido Popular parece que está en grandes disputas internas. Primero que se aclaren entre ellos y cuando deciden qué es lo que van a hacer o lo que van a proponer, entonces y solo entonces nosotros diremos cuál es nuestra postura. Pues veremos a ver cómo finaliza esta cuestión. Ortega Smith, por cierto, deja su cargo como viceportavoz, o sea que los líos internos en Vox tampoco parece que son menores. Vamos a despegar a esta hora del día, a las 7:21 con Iberia. Brasil tiene nuevas vistas, nuevos rincones, nuevas playas y nuevos bailes. Fortaleza y Recife. Nuevos vuelos directos de Iberia. Desde 298 € por trayecto comprando en iberia.com antes del 16 de noviembre. Consulta condiciones en iberia.com. Es la mañana de Federico. Es radio. Radarbot, tu avisador de radares legal. Y te traigo la información del tráfico. Luis Díaz, buenos días. Radarbot es nuestro mejor amigo, ¿verdad? Eso es, nos encanta. Ya sabéis que es una aplicación 100% española que nos avisa de todos los radares fijos de tramo, con la velocidad media, puntos negros, de todo. Entre impuestos, gasolina, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste. Por eso yo uso Radarbot, sabiendo que mis viajes son más tranquilos, porque no me los va a amargar una multa. Si tú tampoco quieres volver con una multa de recuerdo, descárgate gratis en Radarbot desde la tienda de aplicaciones. ¿Y cómo se circula hasta ahora por las calles de Madrid? Pues hasta ahora tenemos retenciones en el sur de la M30 y en el nudo de Manoteras, en el centro de la capital. Tráfico lento en Atocha, Paseo de Recoletos, Glorieta de Embajadores. También complicaciones en Doctor Esquerdo, sentido O'Donnell, en Avenida de América, en la calle Costa Rica y en el Paseo de la Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios. ¿Cómo se circula por el resto de carreteras españolas? DGT, Darío Carnicero, muy buenos días. Buenos días. Hasta ahora pendientes de varios accidentes que dificultan la entrada a Madrid. Uno por la A2 en Alcalá de Henares, otro en la A6 en Majadahonda y un último en la M607 a la altura de Colmenar Viejo. También un accidente complica la salida por la A2 en Torrejón de Ardoz y un último que genera hasta 3 kilómetros de tráfico lento en la M45 a la altura de Vicálvaro en sentido A2. Al margen de estos siniestros se complican los accesos a la capital, especialmente por la A1 en San Sebastián de los Reyes, en la A3 en Vicálvaro, en la A4 en Butarque y en Pinto, por la 42 en Getafe y Parla y en la M503 en Pozuelo de Alarcón. Complicaciones en la M40 en Pozuelo, Somosaguas y Carabanchel en dirección A6 y tráfico en aumento en la M50 en Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón, también en dirección a la autovía de A Coruña. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Son las 6:31 de la mañana, las 6:31 en las Islas Canarias. Vamos a contarles más noticias con Sergio Heras y con Luis Díaz. Y, por supuesto, tenemos que hacer alusión y referencia a las diferentes elecciones y procesos electorales que van a tener lugar dentro de nada, de unas semanas. El primero de ellos en Extremadura, donde comienzan a arrancar los motores electorales en paralelo a ese proceso judicial que se sigue contra el hermano del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, David Sánchez, y que, ya saben todos ustedes, se ha quejado ante la jueza Viedma y además ha elevado una protesta formal porque entiende que se ha vulnerado su derecho al honor y a sus derechos fundamentales por haberse entrometido en esos correos electrónicos, los correos electrónicos que demuestran, bueno, pues que estaba él estaba cotizando en otro país, se encontraba inscrito en Elvas cuando realmente vivía en España y en algunas temporadas se encontraba incluso hasta en el Palacio
de la Moncloa, bueno, pues en esos correos electrónicos que han servido para esa investigación policial y esos correos electrónicos que de alguna manera han dado pista a los investigadores y también a los instructores para seguir este proceso contra el hermano de Pedro Sánchez. Pero bueno, allí arranca esa campaña electoral, como les digo, en paralelo, y la verdad es que ya se están produciendo las primeras declaraciones y algunas de ellas elevadas de tono. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Buenos días, Rosana. Arranca la precampaña en Extremadura para las elecciones del 21 de diciembre. Por el momento, los candidatos confirmados son la actual presidenta María Guardiola y el imputado Miguel Ángel Gallardo por parte del Partido Socialista. Podemos concurrirá junto a Izquierda Unida, que tendrá el apoyo de Sumar a nivel nacional en medio de las tensiones que existen entre ambas formaciones. El candidato será Raúl González. Vox, por su parte, decidirá la semana que viene quién será su candidato. Abascal, en un acto en Cáceres, cargaba contra María Guardiola. Bueno, yo creo que el adelanto electoral de María Guardiola se debe sin ninguna duda a la soberbia que caracteriza a la señora Guardiola, que ya fue soberbia en su momento y que, por cierto, fue investida con los votos de Vox a pesar de haber perdido las elecciones en Extremadura, porque pudimos conformar una mayoría. Y digo esto porque parece que no agradecen lo suficiente el haber podido gobernar, pero no solo no lo agradecen personalmente, que es lo de menos, no lo agradecen haciendo las políticas adecuadas. Bueno, pues este es Santiago Abascal ayer en esa precampaña en Extremadura. Veremos a ver primero qué candidato impone Vox allí y ya ven ustedes el tono de la campaña. Bueno, pues esto es lo que nos va a tocar contarles a partir de ahora en adelante hasta que se celebren los comicios. Andalucía. Y llega Juan Manuel Moreno Bonilla y se presenta con su, y esto de verdad que no es una broma, manual de convivencia. Ya saben ustedes que el presidente del Gobierno tiene una serie de libros, uno de ellos es el más conocido de todos ellos, el Manual de Resistencia, bueno, una serie de libros que por supuesto no los ha escrito él, pero bueno, donde él expresa, digamos, y exterioriza sus reflexiones personales, ¿no? Y luego tiene otro segundo libro en donde hace una especie de resumen, es un poco autobiográfico, pero manual de convivencia. ¿Y qué es lo que promulga el presidente andaluz en este libro? Bueno, pues su método personal con la que está cayendo. Llega Moreno y nos receta eso, un poco de calma, ¿no? Keep calm. Esto es lo que nos dice el presidente andaluz. Sí, Juanma Moreno ha presentado este lunes su libro de memorias, Manual de Convivencia, en el que reivindica la fórmula de la calma, la tranquilidad y la moderación. El presidente andaluz ha vuelto a sostener la bandera del diálogo para combatir, dice, los extremos y la polarización en la sociedad. En su intervención, Moreno ha defendido la región al asegurar que es una tierra que se le ha tratado mal. Le escuchamos. Me siento profundamente orgulloso de ser andaluz. Y además de sentirme profundamente orgulloso lo llevo a gala. Por eso lucho para que Andalucía, como ahora, le hable de tú a Cataluña, al País Vasco. Y por eso lucho para que no se cometan injusticias con nuestra tierra como las que se cometen todos los días, donde se ceden privilegios por votos en el Congreso. Bueno, desgraciadamente muchas veces el diálogo no es la herramienta necesaria ni tampoco la herramienta más efectiva. Con esto no quiero decir que haya que recurrir a otras que sean violentas, ni muchísimo menos, pero es que muchas veces cuando tienes enfrente una persona con la que no puedes dialogar, ¿qué haces? ¿Dialogas con la pared? Claro, el diálogo, la calma, la prudencia, la exquisitez en el trato, la tranquilidad, la moderación. Si es que esto, bueno, moderado, bueno, es que moderación, no ser moderado tampoco tiene por qué ser algo malo. Hay gente que es muy extrema en sus comportamientos, en su vestimenta, en su manera de actuar y que no es una persona, digamos, que se la pueda penalizar por ello. Es, digamos, que es su personalidad. Otra cosa es cuando ya se roza y cuando ya es delictivo, ¿no?, ese comportamiento, y cuando ya roza, digamos, el delito, como estamos viendo. Y la receta es la moderación. Bueno, Manual de Convivencia de Juan Manuel Moreno Bonilla. En el Tribunal Supremo, como les decimos, ayer no solamente era noticia ese proceso que se sigue contra el fiscal general del Estado, sino también el procesamiento de otras 3 personas, Koldo García, Ábalos y Aldama. El juez del Supremo ha propuesto enviar a juicio a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama por los contratos irregulares de compra de mascarillas durante la pandemia. Leopoldo Puente les atribuye delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La Fiscalía y las acusaciones populares tienen ahora 10 días para solicitar la apertura del juicio oral y presentar sus respectivos escritos de acusación. Maribel Vilaplana ha relatado ante la juez que el día de la Dana Carlos Mazón estuvo
nuevo comunicado atendiendo llamadas y firmando documentos. Sin embargo, no supo el contenido de esas comunicaciones. Una declaración que sí reveló nuevos detalles, como que en la madrugada del 30 de octubre hablaron de nuevo y que Amazon le reconoció que la situación era muy grave. Fue ella, según su versión, la que pidió al expresidente que no desvelara su nombre al tener mucha presión. El autor del apuñalamiento en el metro de Londres es un hombre de 32 años que podría tener problemas mentales. Según apunta la investigación, en las horas previas al suceso ya había protagonizado 2 incidentes de ataque con arma blanca. Las autoridades de Reino Unido le han imputado 10 cargos de intento de asesinato. La otra persona arrestada por estos hechos quedó en libertad sin cargos. El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zoran Mandani, sigue liderando en las encuestas antes de las elecciones que se celebran este martes. Mandani, de perfil progresista y de religión musulmana, al que Trump ha acusado directamente de comunista, aventaja en 14 puntos al entonces gobernador de la ciudad, Andrew Cuomo, que se presenta como independiente. Y a las 7:38 minutos, 6:38 en Canarias, nos vamos a la prensa económica con CaixaBank. CaixaBank patrocina este espacio. Beatriz García, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rosana. Vamos con esa prensa económica, con el resumen que hacemos todos los días. En el libre mercado, Estados Unidos asesta otro golpe a España por los impagos de Sánchez a las renovables y registra la 7ª condena consecutiva. Esto es un tema que hemos seguido mucho nosotros, que seguimos puntualmente. Oye, no cesa, ¿eh? Diego Sánchez de la Cruz, la verdad que no se pierde una. 7 condenas ya en este caso consecutivas. Pues ¿qué pasó aquí? Pues ya sabemos todos lo que pasó. Una larga guerra judicial. En España las empresas inversoras de renovables, bueno, pues desplegaron más de 100.000 millones de dólares en nuestro país, acabaron sufriendo esa retirada de las primas y empezaron a denunciar a España. En este caso ha sido la Corte del Distrito de Columbia. Dice este tribunal, que es competente en esta materia, que tiene la razón una empresa luxemburguesa de renovables, invirtió más de 200 millones y al final se quedaron sin primas cuando el gobierno prometía que, bueno, que esto iba a estar subvencionadísimo. Ahora le reclaman a España pues otra nueva compensación y eso es lo que venimos contando, que de lejos de ser un caso aislado, pues es el 7º revés para España en tribunales norteamericanos. Ya son, bueno, casi 700 millones el volumen de laudos. Todas las empresas están derrotando a nuestro país. Y es que esto nos amenaza con embargos de todo tipo, de bienes, de activos del Reino de España radicados en el país y luego un descrédito internacional total. Al final España está dando la imagen de España morosa, España no paga. Pedro Sánchez está al nivel, incluso en algunas rankings que se hacen de países morosos, llega a superar a Venezuela y a Rusia. O sea, somos el completo hazmerreír a nivel mundial. O sea, no te puedes fiar de España. Este es el mensaje. Bueno, pues ahora sí le preguntan a Trump por esta cuestión, que no se escandalicen tampoco los miembros del gobierno, ¿no? Porque podría estar bastante bien traído, ¿no? Esta cuestión al presidente estadounidense. Bueno, esta cuestión reconozco, Bea, que a mí me irrita profundamente, ¿no? Porque mientras tenemos a la mitad del gobierno o al gobierno en pleno presumiendo de que cada vez hay más gente, ¿no?, que disfruta del salario mínimo, aquí hay que contar, ¿no?, la distancia que existe en esas medias europeas y en esas medias mundiales que nos sitúan también en un ranking por debajo, me imagino, de muchísimas naciones, ¿no? El nivel medio del salario de un trabajador en España. Claro, lo que nos está pasando ahora es que nos estamos estrechando y empobreciendo a mitad de tabla. Está subiendo artificialmente el SMI vía decretazo del gobierno. Todos los años se quieren llevar la foto con los sindicatos y Yolanda Díaz salir en primera línea presumiendo de esto. Además, una medida que es un informe de Juan de Mariana que recogemos hoy, perjudica a los autónomos, que si ya no están bastante machacados por el gobierno, pues el SMI son los primeros en sufrirlo, porque no se pueden permitir subir más los salarios. Los salarios tienen que subir cuando suba la productividad. Entonces, las multinacionales ya pagan por encima del SMI. Las pymes y los autónomos no. Tenemos, en este caso, luego, por diferentes provincias, no es lo mismo Madrid o Cataluña, donde se pagan salarios más altos, País Vasco, que otras provincias como Extremadura, donde subidas artificiales y por decreto del SMI hacen polvo a sus empresas. Entonces, ¿qué está pasando y qué cuenta aquí el Instituto Juan de Mariana? Que es, muy interesante y
evidente que iba a pasar, que los salarios un poquito por encima del SMI, incluso los salarios modales, pues no están subiendo. O sea, se está estrechando. Si antes, por ejemplo, un salario modal del SMI era un 40% por encima, estaba un 40% por encima del SMI, ahora estamos en un 3%. O sea, si había una diferencia de 8.000 euros al año entre un salario modal y un SMI, ahora estamos en 400. O sea, es que nos estamos convirtiendo todos en trabajadores del SMI y esto es terriblemente preocupante. Es un empobrecimiento generalizado de los trabajadores españoles y que desmonta completamente el discurso triunfalista del gobierno con que todo va muy bien. No, es que cada vez los trabajadores son más pobres y es realmente preocupante. No, claro, y al final es cierto que, claro, el gobierno presume, porque cada vez tenemos más asalariados con el SMI. Claro, pero ¿en cuánto está el SMI? Claro. O sea, ¿puedes desarrollar una vida normal con el SMI? Bueno, sí que podéis ir a lo mejor al banco y pedir un crédito al consumo. Eso sí, porque si tienes... Pero claro, al final están haciendo una sociedad subvencionada, plenamente subvencionada, en su mayoría, que, bueno, más que subvencionada, digamos que dopada, ¿no? Dopada y embargada también por los bancos, ¿no? Completamente. Y al final el empresario no sabe qué mensaje, no puede premiar al trabajador que lo hace bien, al que está por encima del SMI. No tiene que seguir subiendo el SMI artificialmente, quizá a trabajadores que no le subiría si el gobierno no se lo impusiera, y al trabajador que gana un poquito más, pues no le suben. ¿Por qué? Para protegerte, porque luego dices, si va a llegar 2026 y me van a obligar otra vez a subir a los que menos ganan, pues a los que ganan un poquito más no les subo nada, y eso es lo que está pasando. Bueno, otro día, por cierto, tenemos que hablar, porque ahora que me estabas hablando de esto, me ha venido a la cabeza, lo escuchaba hace unas horas en no sé en qué televisión, que ahora, por lo visto, se ha puesto de moda la concesión en las empresas de bajas temporales para, digamos, meses sabáticos. Es decir, ya no un año sabático, 2 años sabáticos, porque te vas a hacer una estancia, por ejemplo, al extranjero, porque directamente, bueno, pues decides ampliar a lo mejor una baja por maternidad y te coges un año sabático a cuenta, ¿no? No, ahora son meses sabáticos, porque la gente necesita una desconexión mental, ¿no? Y entonces tiene que desconectar del trabajo. Y ahora, bueno, pues la moda es eso, 3 meses sabáticos para desconectar. Y luego... Pues un síntoma también de la flojera, ¿no? De la flojera en general. Bueno, pero me parece interesante, ¿no? Sí, pues ya lo investigaremos. Un titular más. Bueno, pues tenemos indignante lo que cuenta Expansión. Al final, los propietarios de vivienda que sufren ocupas, inquilinos morosos, pues lo pasan realmente mal, están completamente desprotegidos por parte de la administración, que incluso en algunos momentos o con algunas decisiones le pone esa alfombra roja a los ocupas, y Expansión recoge una resolución del Tribunal Económico Administrativo que dice que si a ti tu inquilino no te paga, tienes un inquilino moroso, ojo que tienes que seguir pagando Hacienda. No vaya a ser que, dejes de pagar algún mes como te están haciendo a ti. Pues Hacienda te reclama una compensación y una rentabilidad que estarías ganando por el alquiler, que en realidad no la estás ganando. Al final el impuesto tiene que tener un sentido. Pues no, tú no ganas esa rentabilidad por el alquiler porque el inquilino no te paga, pero tienes que pasar por caja de Hacienda que no te perdona, y al final la naturaleza del impuesto vemos que le da exactamente igual al fisco. Madre mía, bueno, pues así estamos. Bea, te seguimos leyendo y a partir de las 9 con la apertura de la bolsa, como todos los días. Muy bien. Muchas gracias. Ahora. A las 7:48, las 8:48 en Canarias. Ahora se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y ya les adelanto que en unos minutos vamos a hablar con Maite Loureiro. Ella está al tanto de todo lo que está sucediendo, lógicamente, en el Partido Popular y todo lo que va a pasar a partir de ahora en Valencia con esa sucesión o no, quién sabe, de Carlos Mazón, porque todo está en el aire. Es verdad que ayer se vivieron unas horas muy intensas, varias horas intensísimas, 72 horas en concreto, que Maite nos lo cuenta y nos lo relata perfectamente en Libertad Digital, pero vamos a charlar con ella para que nos dé algún detalle más. Y luego lo vamos a comentar con Francisco Rosell, Tomás Cuesta y Raúl Vilas en La Tertulia. Es la mañana. Es radio.